día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre. Pasamos al punto 86, dentro de este apartado de El Magisterio de la Iglesia, la interpretación del depósito de la fe. El Señor ha encomendado el depósito de la fe, o sea, la revelación, a toda la Iglesia, pero decíamos que el oficio de interpretar auténticamente esa palabra de Dios se le ha encomendado especialmente a los sucesores de los apóstoles, a los obispos en comunión con el Papa. Y dice el punto 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelación por Dios para ser creído. Dei Verbum número 10. Como veis aquí el catecismo muchas veces suele recurrir a formulaciones del magisterio, o sea que el catecismo tiene, creo que son más de 1000 citas en concreto del Concilio Vaticano II. Esta es literal, de la Dei Verbum número 10. Bueno, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Obviamente, no está por encima. Está por debajo de ella. La palabra de Dios, tanto en lo que se refiere a la palabra de Dios escrita, como la palabra de Dios como transmitida por la tradición, sabéis que dijimos que la revelación de Dios tiene dos fuentes. Una es la que quedó escrita, la Biblia, y otra es lo que llamamos tradición. No todo lo que Dios transmitió, no todo lo que Jesucristo transmitió quedó por escrito, sino que también formaba parte de esa predicación oral de la Iglesia, ¿no? Bueno, bien, pues tradición y palabra de Dios, la revelación de Dios, están por encima del magisterio de la Iglesia. El magisterio sirve a la tradición y el magisterio sirve a la palabra de Dios. Y cuando a veces se piensa, ¿no?, pues que un obispo o un papa son dueños de lo que predican, nos equivocamos totalmente. Precisamente la autoridad de un obispo consiste en que él es el primero que está obligado a obedecer. Yo por ahí he dicho medio en broma, pero vamos, de broma nada, totalmente serio, que nunca he obedecido tanto como que desde que soy obispo. He dicho por ahí, así en alguna tertulia, ¿no? He dicho, bueno, yo nunca he obedecido tanto como desde que soy obispo. Y parece pues una palabra así un poco pues para suscitar un diálogo y una palabra así charretera. No, no, eso es verdad, ¿eh? Es verdad. Es que el magisterio de la Iglesia no está por encima de la revelación, sino hasta que está por debajo de ella. Entonces tiene autoridad en cuanto a que obedece a esa revelación, que está a su servicio. La palabra jerarquía, incluso sabéis que literalmente, etimológicamente, significa servicio. Vale, o sea, es decir, tiene autoridad el que sirve a esa palabra de Dios. Especifica un poco esto aquí con unos cuantos términos que merece la pena darles un repaso. Dice, escucha devotamente. El magisterio de la Iglesia tiene que escuchar devotamente. Custodia celosamente. Explica fielmente. Escucha devotamente, custodia celosamente, explica fielmente. Son tres cosas. Primero, el magisterio de la Iglesia tiene que escuchar devotamente, es decir, tener una profunda oración, tener tiempo de encuentro con la palabra. Y según os lo estoy diciendo, me lo estoy diciendo a mí, porque es verdad que a veces pues tenemos el peligro de estar tan ocupados que no le demos la prioridad que tenemos que darle a la oración, a la escucha, al estudio. Quizás ese es uno de los peligros que puede tener un obispo, de no tener en la proporción de las actividades de su vida el necesario y el suficiente tiempo para la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Devota, la oración. Segundo, dice custodia celosamente. O sea, y hay que decir que
que otro riesgo que puede tener el magisterio de la Iglesia, que podemos tener los obispos, pues es el de, bueno, pues mira, aquí se dice una barbaridad, aquí se dice una tontería, el otro dice otro no sé qué, el otro dice no sé cuántos, y uno, pues mira, entre tantos errores y entre tanto lío, pues tiene el riesgo de decir, no puedo estar corrigiéndolo todo, pues mira, me acostumbro a escuchar tonterías y a escuchar barbaridades y ya no corrijo a nadie, ¿no? Pues ese es un error. También es verdad que habrá que tener prioridades, que a veces un obispo pues no se puede dedicar pues a corregir todas las cosas, porque también tiene que tener una prioridad. Vamos a darle más importancia a la sustancial. Esto otro que es más secundario, dejémoslo para otro momento. Es verdad que también a la hora de corregir uno tiene que tener un orden de prioridades. Y a veces dejamos otras cuestiones secundarias para momentos posteriores y es normal, ¿no?, que se haga de esa manera. También un padre que ve en sus hijos una serie de defectos, pues no es bueno que lo corrija todo con la misma intensidad, ¿eh? Porque si le monta una bronca porque el zapato está mal atado, ¿eh?, y le va a montar pues la misma bronca, con perdón de la palabra bronca, ¿no?, que no es eso, ¿no?, le va a corregir de la misma manera, pues por otra cuestión muchísimo más grave, que porque el zapato está mal atado, no, tendrá también que saber corregir con mayor intensidad o menor intensidad. Pero lo que está claro es que una tentación del padre y del pastor y del obispo será, pues, por la paz y una Ave María, y ya no me voy a meter en más líos, porque el que corrige se hace antipático. Entonces tiene que custodiar celosamente. Y en tercer lugar, explicarlo fielmente. Tampoco no vale, o sea, no es suficiente con que uno guarde la fe bien guardada, pero es que además de guardarla hay que explicarla y hacerla entendible y ver de qué manera, es decir, que el obispo también tiene entre sus principales quehaceres el de predicar, el de ver cómo la palabra de Dios es accesible a todo el mundo. No basta con que yo la tenga guardada en una caja fuerte o en un lenguaje que puede ser muy preciso de un libro de teología. No, es que ahora a ver cómo se la hago llegar a todo el mundo. O sea, por lo tanto, tres palabras: escucharla devotamente, custodiarla celosamente y explicarla fielmente. Bueno, pues ahora por eso, en la tradición de la Iglesia, el pueblo de Dios ha orado por sus pastores, porque a sus pastores se les ha encomendado especialmente tal cosa, y no os podéis imaginar a veces cuánto nos ayuda a los pastores un pueblo fiel que no solo ora por nosotros, que ya es importantísimo, sino que también tira de nosotros adelante, ¿no? A veces uno se da cuenta de que es un don de Dios la existencia de un pueblo fiel que anima a sus pastores en los momentos de dificultad, ¿eh? Hay un refrán que dice: no sabemos si son los bueyes los que tiran del carro o es el carro el que tira de los bueyes. Quiere decir que a veces también el pueblo de Dios tira de sus pastores, les anima a ser fieles, les anima a ser valientes, les anima, y eso es una alegría muy grande, ¿no? Ver que el pueblo de Dios, que existe una porción del pueblo de Dios que anima a sus pastores de una manera muy grande, ¿eh? Ya os digo que parece que el carro tira de los bueyes, ¿no?, en vez de que los bueyes tiren del carro. Ha habido épocas en la Iglesia en las que ha habido santos pastores, santos obispos, que han tirado pues del carro de una manera, pues la verdad es que pues santa y ejemplar. Pero también ha habido otros momentos en la historia de la Iglesia que han sido los fieles los que han sido más santos que sus pastores, y han tirado y han animado a sus pastores a serlo y a no asustarse, y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pasamos al punto 87 y con él vamos a terminar. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Es decir, los fieles son conscientes que cuando reciben las palabras del pastor son palabras del pastor, y en el pastor habla Jesucristo, y el Señor nos da pastores conforme a su corazón, y nosotros hemos rogado, hemos rezado para que nos den pastores conforme a su corazón.
Por ejemplo, imaginaros que ha fallecido un papa, ¿no? Y entonces el pueblo, la iglesia entera, ora por la sucesión de ese papa y pide la luz del Espíritu Santo. Y la iglesia entera se convierte en un cenáculo de oración, ¿no? En esos días o en esas semanas en las que se elige el nuevo papa, se hacen los funerales del papa anterior, etcétera, etcétera. Bueno, pedimos luz al Espíritu Santo, ¿no? Se junta el colegio cardenalicio, eligen al nuevo papa, sale la fumata blanca, etcétera. Bueno, en ese momento, cuando nosotros escuchamos la voz del pastor de Roma, nosotros la escuchamos, como dice aquí, la escuchamos con docilidad, o sea, es decir, recordando las palabras de Cristo: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha; el que escucha a los pastores, escucha a Jesucristo. Y han elegido a ese papa, y yo ahora voy a acoger sus directrices y voy a acoger su palabra autorizada, no dependiendo de que me caiga simpático o antipático. No, porque es que entonces me estoy escuchando a mí mismo. Si yo voy a coger la voz de un obispo o voy a coger la voz de un papa porque me caiga más simpático o menos simpático que el anterior, oiga, usted entonces no está escuchando la voz de Cristo. Usted está escuchándose a sí mismo, su propia ideología, su propia sensibilidad. Si yo resulta que he tenido una gran admiración por un obispo o por un papa, y luego me cambian de obispo o de papa, y el siguiente ya no me cae tan simpático, entonces la devoción anterior que tenía no era tal devoción. La fidelidad que tenía no era tal fidelidad, sino que ya me estaba escuchando a mí mismo. Y al revés, que anteriormente resulta que yo no tenía esa devoción, ese respeto, esa adhesión, esa fidelidad, esa obediencia al obispo, al papa anterior, ahora viene el siguiente y como me cae bien, ahora voy a empezar a tenerla. Oiga, pero usted está haciendo un seguimiento a Jesucristo, o en el fondo el pastor, a usted lo que le importa el pastor es... Yo recuerdo haber utilizado en una ocasión la imagen de Jesucristo montado en un borrico en su entrada en Jerusalén, ¿no? Bueno, entonces, supongámonos eso: Jesús entra montado en un borrico en la entrada de Jerusalén. Suponeros que el borrico, claro, la gente le aclama con palmas, con cantos: Hosana al rey de David, Hosana al que viene. Suponeros que, viendo esa procesión y esos cantos, el borrico dice: ¡jo! ¿Cómo me están aclamando? Oye, todos esos cantos van por mí. Pero no, hombre, no seas tan borrico, que esos cantos van por Jesucristo, que está sentado encima de tus lomos. No seas tan burro, ¿eh? No te creas que se dirige a ti lo que se dirige al borrico. Algo así le podría pasar al obispo, le podría pasar al obispo si determinadas aclamaciones y determinadas pues aplausos se piensa que van por él y no van por Jesucristo. Que no seas tan borrico. Bueno, imaginaros, segunda escena, imaginaros que algunos no les gusta el borrico, y entonces Jesús entra en Jerusalén y dicen: a mí ese borrico no me gusta, porque tiene un color que no es el que me va. A mí me gustan más los borricos de piel, pues de piel negra, o los pintos, o yo qué sé qué. Y entonces no salen a recibirle a Jesucristo porque viene montado en un borrico que no es de su gusto. Pero hombre, ¿cómo habéis hecho eso? Pero si lo importante es no el borrico en sí, si el borrico es un mero instrumento, es a Jesucristo quien lleva en sus lomos. Así también nos ocurre cuando nos alejamos de la iglesia porque un pastor no nos resulta simpático. Ahora imaginemos la tercera escena. La tercera escena. Pues uno le encanta el borrico y entonces sale a recibirle y aclama, y uno dice: pero que no es al borrico, que es a Jesucristo que está sentado encima. No te enamores del borrico, que es Jesucristo a quien tenemos que entregarle nuestro corazón. Bien, este tipo, permitidme que haya hecho esta especie aquí de escenificación para entendernos que es que tenemos que ser fieles a nuestros pastores porque son sacramento de Jesucristo, porque escuchamos a Jesucristo. Tenemos que ser dóciles al magisterio de la Iglesia, no por ninguna especie de feeling personal, o de filias o de fobias, no, sino por el acto de fe
de que en ellos se expresa el sacramento de Jesucristo. Recibir con docilidad las enseñanzas y directrices de los pastores como representantes de Cristo. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros os escucha, se refiere a los apóstoles, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Les pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.